¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, según la hora en la que veas este video. El día de hoy hablaremos un tema muy importante, al menos en la materia de derecho, dudas que tienen las mismas o los mismos egresados de derecho o aquellos que simplemente están en el lapso del estudio. Entonces, esto es mediante el expertise que yo tengo, ¿verdad? Claro, es necesario aclarar que no porque yo lo sienta así significa que eso es la verdad absoluta. Claro que no. Simplemente estoy compartiendo los que yo siento que pueden tener mayor auge económico. Aquí estamos en lo económico, no estamos si te dejan mejor valores o mayor capacidad de raciocinio, no, porque pues si de eso se trata, pues obviamente la primera sería amparo, según mi opinión. Entonces, aquí estamos solamente hablando de lo económico. Entonces, partiendo de eso, es importante mencionar también que aquí, al menos yo siento que necesitas tres requisitos, ¿verdad? No solamente se trata de la materia. Una de ellas sería la materia, claro, pero la primera es los años de experiencia que tengas. La experiencia no consta simplemente en tener 10 años trabajando de abogado en la materia civil, no, sino la experiencia yo la califico como las situaciones que has tenido y que has resuelto y que eso te han ayudado a ser lo que eres ahora. Es decir, no es lo mismo un año trabajar de mercantil, otro año trabajar de penal, otro año volver a trabajar mercantil, pero a lo mejor y ya en el ámbito federal, a de nuevo volver a trabajar en civil, pero ahora en el ámbito federal también. O sea, eso es experiencia, es ganar nuevos conocimientos o nuevos aprendizajes. Entonces, partiendo también de ese supuesto, podemos decir que un abogado, para que pueda ganar buen dinero, debe de tener los siguientes requisitos. Requisito número uno, y es muy indispensable, la experiencia. Los años de experiencia del abogado son al menos para mí, son muy indispensables porque obviamente los mismos clientes se van con el abogado que ya tiene años de experiencia o que ya ha tenido casos similares y que los ha resuelto favorablemente. Eso es un año de experiencia que pueden ayudar a que la decisión del cliente sea óptima para irse sobre ese abogado. En este caso, el abogado tenga buena reputación. El abogado en sí siempre va a tener asuntos, sean pequeños o sean muy grandes, el abogado siempre tendrá asuntos. Depende aquí, perdón, de la reputación que tenga el abogado para que te lleguen más clientes. Es decir, en la abogacía yo siento que no existe, que más bien el refrán que se dice, no hay mala publicidad. Aquí en la cuestión de abogacía sí existe la mala publicidad. Es decir, la mala publicidad aquí no te funciona. Porque un abogado que tiene mala publicidad nunca va a ser contratado, ni siquiera por particulares, ni mucho menos por empresas. Entonces la reputación del abogado siempre va a ser muy indispensable, pues la realidad es que uno busca siempre resultados. Es decir, por ejemplo, un penalista que se dedica o más bien se está jugando la libertad de algún, en este caso de algún acusado de algún delito, pues imagínate contratar a algún abogado que pues realmente te cobra barato pero que no es efectivo, pues no tendría caso porque te estás jugando tu libertad, ¿verdad? Un derecho o más bien un beneficio que te otorga la vida. Por último nos vamos con la materia que, bueno, en el tercer requisito para ganar bien es la materia que elijas. Es decir, un abogado nunca debería dedicarse a todas las materias. Nunca, porque un abogado nunca va a poder saberse todas las materias que existen en derecho. Por eso es importante especializarse en una y en esa que vas a elegir ser el mejor, para tener trabajo, para tener estabilidad y una vez reuniendo los dos requisitos anteriores, ser algún abogado que tenga muy buenas percepciones. Como lo dije hace un momento, ¿verdad? Un abogado independiente puede cobrar desde 12,000 hasta muchísimo más dinero, ¿sí? Va dependiendo, como les digo, de los requisitos que yo siento que son indispensables para tener una buena gama de clientes, ¿verdad? Tanto en caso de que seas independiente, sean clientes personas normales, personas físicas o personas morales. Nos vamos en el puesto número 5. Es en orden de prelación, es decir, voy a iniciar del 5 al número 1. Y en el número 5 se encuentra la materia agraria. Muchos dirán, ¿por qué agrario y por qué no familiar? ¿O por qué no otras materias? Bueno, vamos poco a poco. Les voy a ir explicando por qué la materia agraria es el quinto puesto para mí. Al menos yo he tenido muy pocos asuntos de agrario, ya sea por servidumbres, usufructos, problemas de agua,
parcelas, venta de las mismas parcelas, etcétera, etcétera, miles de problemas ejidales. Y esos pequeños asuntos que he llevado me han dejado una buena remuneración. Y simplemente he tenido muy pocos. Imagínense aquellos abogados que tienen bastantes juicios e que inclusive, por ejemplo, yo conozco algún licenciado que le trabaja a la empresa de lácteos Lala, que tiene muchísimo dinero. Y ustedes dirán, bueno, pues simplemente se dedica a agrario. Bueno, pues es que agrario es una de las materias que más deja, porque es de los más peleados, es de los que más, en los mismos, inclusive los mismos ejidatarios tienen muchísimo dinero. Entonces, claro, esto no es general, ¿verdad? Hablo solamente de algunos ejidatarios que sí tienen alguna adquisición económica y que pueden solventar un gasto de algún abogado. Además de que a pesar de que hay muy pocos asuntos de esta materia, son muy bien pagados. El problema aquí es la demanda, ¿verdad? Porque obviamente por la poca demanda que existe hay muy pocos abogados y estos pocos abogados pues llegan a suplir aquella demanda que se llegue a tener en algún futuro, ¿verdad? Pero siempre, como les digo, siempre sale el sol para todo y algunas veces va a haber más, algunas veces menos, pero uno siempre puede tener un trabajo seguro y por eso en el quinto puesto pongo a la materia de agrario. Y ahora nos vamos al puesto número 4. En el puesto número 4 es importante destacarlo porque para mí al menos sería el primer lugar y hablo de la materia civil. Sería el primer lugar, pero bueno, pues simplemente la oferta y la demanda no nos permiten ponerlo en el primer puesto. ¿Por qué? Porque es de las materias más competidas, es decir, existen muchos colegas que se dedican a esto. Que todos sean buenos, ese es otro problema. Pero por norma general, o más bien no norma, más bien por situaciones generales, esta es la más competida porque pues, siempre va a haber juicios testamentarios, juicios intestamentarios, juicios civiles, juicios de contratos de arrendamiento, donación, etcétera, etcétera. Muchísimos casos civiles, ¿sí? Copropiedad también, es muy importante que es importante mencionarlo. Y bueno, pues estos obviamente, a pesar de que existen muchos casos y siempre van a seguir existiendo estos tipos de casos, existe también mucha oferta y a pesar de la mucha demanda, pues obviamente existe mucha oferta también. Entonces, partiendo de la oferta y la demanda, pues por eso lo clasifico en el número cuarto, porque siempre vas a tener un juicio civil, sí, pero pues por tanto abogado que existe, ya ni siquiera, o sea, ya inclusive los mismos abogados cobran cualquier cosa para poder resolver. Claro que es indispensable o es importante mencionar que pues es importante también cobrar bien, porque uno estudió tanto tiempo para ganar un buen billete, ¿no? Entonces es importante mencionarlo. Y en el puesto número 3 pongo a la materia penal. En la materia penal, si bien es cierto, es que existen muchos casos, es decir, siempre hay robos, y solamente voy a hablar de los casos verdaderamente penales, porque no voy a hablar de aquellos en donde simplemente se pelearon o hay alguna rencilla y pues no llegó a más, simplemente golpe, lesiones leves y se acabó. No, yo hablo de penalistas, ya sea en materia de delincuencia organizada, materia de robo, materia de homicidio y bueno, ya un poquito ya inclusive delitos de prisión preventiva oficiosa. De ese tipo de delitos graves hablaré solamente o me abocaré simplemente a ese tipo de abogados, ¿verdad? Porque abogados penalistas de ese estilo o que puedan llegar a sacar a la persona del problema que tienen, pues es un poco complicado. Entonces, por eso es que yo pongo a la materia penal como el puesto número 3, porque existe muchísima demanda, pero el problema aquí y el por qué también no lo pongo en primer lugar, claro que todos podrían ser primer lugar, pero siempre hay peros que yo es lo que hago, o más bien es lo que hace que yo lo califique en diferentes puestos. En la materia penal el problema que yo veo es que muchos de los delincuentes no tienen dinero, no tienen algún fondo económico en donde puedan solventar los honorarios de un abogado, porque muchos de ellos pues roban por necesidad o matan por necesidad o X situaciones que no me voy más bien a adentrar a el por qué cometieron ese hecho ilícito, pero en sí muchos de los delincuentes no tienen forma económica y están pues prácticamente en la ruina. Y bueno, pues eso sería lo complicado de algún caso penal, ¿verdad? Que a lo mejor esta persona no tiene los suficientes recursos para poder solventar una defensa. El puesto número 2 pondría yo a la materia mercantil.
Hablo de mi expertise, es decir, hablo por mi propia cuenta. En esta materia existe mucho dinero porque obviamente son personas que deben. El por qué deben, bueno, pues es una situación muy distinta, ¿verdad? Posiblemente deban porque no quieren pagar. Me ha tocado casos que he resuelto en donde las personas tienen dinero pero no quieren pagar porque les pareció muy injusto o no sé, pero el punto es que no quieren pagar. Entonces, existen muy pocos buenos mercantilistas. Eso es muy importante decirlo. No cualquier persona se puede dedicar a la materia mercantil porque existen algunos problemas que surgen dentro del mismo juicio principal y bueno, pues obviamente eso impide a que muchos de los acreedores recuperen sus cuentas de manera eficiente y sin tanta dilación. Claro que hay muchas de las veces que, y el por qué lo pongo en el segundo lugar es porque al menos en la materia mercantil existen muchos peros. Al menos en el estado de Coahuila es uno de los tribunales mercantiles o la materia mercantil es de los que más dilación tiene. Estoy hablando que muchas de las veces las excepciones que da una parte demandada duran más de lo establecido por la ley. Entonces eso es muy importante destacarlo y es por eso también que no lo pongo en primer lugar, porque como les digo, el mercantil pues habla de dinero. Desde el mismo momento que te dice la palabra mercantil, se está hablando de dinero. Entonces, por lo tanto, puedes tener muchos ingresos de esa materia. Pero es importante también destacar que bueno, pues existen muchos problemas dentro de esta misma materia, que bueno, pues tú si eres muy buen mercantilista no tienes ningún problema y lo podrías a lo mejor y establecer en el número uno. Como les digo, ya va dependiendo del expertise de cada abogado o de cada colega. Y ahora nos vamos al puesto número uno, la materia fiscal. Existen muy pocos fiscalistas. Existe muchísima oportunidad laboral. Oferta y demanda existe demasiada, pero no existe tanta oferta. Más bien, cabe aclarar, no existe tanta oferta. La demanda sí existe porque no todo el mundo puede ser fiscalista por la complejidad de los mismos asuntos o de la misma materia. A lo mejor para algunos no se les facilita o más bien dificulta tanto, pero a algunos puede ser que sí se les facilite demasiado y se dediquen simplemente a lo fiscal. Entonces, en lo fiscal, ahorita en este momento están requiriendo mucho en los temas de gobierno. Existen muchas convocatorias de materia fiscal y que, bueno, pues son importantes para aquellos que les guste la materia fiscal. Eso ya depende de gustos, ¿verdad? Como les digo, puede ser que yo si llegara a ganar mucho dinero fiscal, obviamente yo me iría fiscal, pero no es muchas de las veces el dinero, sino el saber que vas a hacer bien las cosas porque te gustan. Y a mí la materia mercantil es una de las materias que más me gustan y no la puse ahí en la materia, o más bien en el puesto número uno, porque pues hay que ser justos también, no hay que ser tan favoritistas. Por eso es que yo a la materia fiscal lo pondré como el número uno, porque tienen ingresos muy superiores a los que a lo mejor algún abogado inclusive en este caso de planta de alguna empresa puede llegar a obtener, o inclusive los mismos abogados independientes. No me atrevería a decir de los abogados de oficio de la materia federal porque pues siento que o van a la par o un poquito más superiores, pero esa es digamos la materia que yo clasifico como la número uno de México. Sé que me van a querer matar por no haber agregado materias como laboral, familiar, que es una de las materias que más casos tiene, pero pues por lo mismo que tiene tantos casos, existen dilaciones, existe muchas de las veces parejas que no pueden solventar un gasto, etcétera, etcétera. Existen muchísimas complejidades más que en las materias ya mencionadas y que están en el top 5 y por lo tanto es que no las pongo, ya sea materia familiar, laboral, administrativa, contenciosa, concursal. Imagínense un caso de la materia concursal sí te dejaría, pero cada cuando pasa eso, es muy difícil que llegue a pasar una quiebra de alguna empresa o alguna reestructuración de la empresa. Pero pues, si llega a pasar, ¿verdad? No hay que descartarla, pero yo por la regularidad, promedio y sobre todo grado de efectividad en cuestión económica, yo es por eso que hice este top. Si ustedes tienen otro top muy distinto al mío, lo pueden sin ningún problema dejar en la caja de comentarios y poder hacer un debate muy constructivo. De mi parte sería todo, soy el licenciado Ricardo González, hasta la próxima.